hijo malo echó a su madre al galpón para vender la casa, pero cuando fue al notario. Margaret estaba en el galpón, rodeada de aroma a madera envejecida y el murmullo del viento que se colaba por las rendijas. Mientras observaba las sombras danzar en las paredes, su mente se llenaba de recuerdos de días mejores. Había sido un día doloroso. Su único hijo la había echado de la casa con una frialdad que le heló el corazón, dejándole solo una frazada como si eso pudiera mitigar su sufrimiento. Paul había alegado que su padre en vida le había dejado la casa a él, como si eso justificara la herida que le había infringido. A sus 73 años, Margaret se sentía cansada y despojada, sin fuerzas para luchar por lo que había sido su hogar hacía tan solo unas horas. Con un suspiro profundo tomó a Ocaso, su fiel gato de pelaje naranja, el único recuerdo tangible que le quedaba de su difunto esposo, Grimaldo. Juntos se dirigieron al galpón, un refugio humilde que se encontraba fuera de la hectárea de la tierra que su hijo reclamaba con tanto fervor. Esa primera noche se acurrucó en un rincón del galpón, envolviendo a Ocaso entre sus brazos. El suave ronroneo del gato le brindaba un consuelo que el vacío de su hogar no podía ofrecerle. Mientras el crepúsculo se desvanecía, los recuerdos la invadían como una marea. Recordaba a Paul de pequeño, con su risa contagiosa y su mirada llena de inocencia, y se preguntaba repetidamente en qué momento habían fallado como padres, dónde se había torcido las cosas para que él la tratara así con tal desdén. Apenas había pasado algunos meses desde que enviudó y Grimaldo había sufrido en silencio por el abandono de su único hijo. Paul no era realmente su hijo biológico, sino que era el hijo de su esposo nada más. Pero Margaret lo había criado como si fuera su propio hijo, entregándole todo su amor y dedicación. En esos momentos de reflexión, se preguntaba si la verdad oculta había sido la causa de la ruptura entre ellos. El peso de la culpa y la tristeza le oprimían el pecho, y las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas, empapando la frazada que la envolvía. Mientras el sol se ocultaba, Margaret sintió que la vida que había conocido se desvanecía junto con la luz del día. Fue ella quien le enseñó a comer y a caminar, mientras que Grimaldo, su esposo, se ocupaba del campo y las labores diarias. Margaret había estado presente en cada paso de crecimiento de Paul. Desde sus primeras palabras hasta sus travesuras infantiles, ella lo había cuidado con devoción, llenando su hogar de amor y calidez. En cada abrazo y en cada palabra de aliento había un pedazo de su corazón que le pertenecía, y ella se sentía orgullosa de haberlo criado como su propio hijo. Sin embargo, en su interior, Margaret guardaba un secreto que pesaba como una piedra. Ella era la única que sabía la verdad. Paul no era realmente su hijo biológico. Su verdadera madre había desaparecido, dejando a su pequeño hijo a merced del destino, y Margaret había tomado la decisión de criarlo como su propio hijo. Sabía por qué la madre de Paul jamás estuvo presente, y a menudo se preguntaba si ese vacío lo había marcado de alguna manera. En ocasiones creía que el desprecio que él sentía por ella, en parte, era una manifestación de esa falta de conexión con su madre biológica. A medida que el sol comenzaba a caer en el horizonte y las sombras se alargaban en el viejo galpón, Margaret se sentía atrapada entre el amor que sentía por Paul y el temor de revelarle ahora la verdad. ¿Debería decírselo? ¿Cuándo sería el momento adecuado? Esa incertidumbre le atravesaba el alma mientras la tristeza se cernía sobre ella. Sabía que un día tendría que enfrentar esa conversación, pero el miedo a perderlo completamente la mantenía en un silencio doloroso. Mientras las últimas luces del día se desvanecían, el peso de su secreto se hacía más intenso y las dudas la invadían una vez más. Cuando Paul llegó a la etapa de la escuela, Margaret y Grimaldo trabajaron incansablemente para asegurarse de que tuviera la mejor educación posible. Vendieron productos del campo y sacrificaron horas de descanso para poder enviarlo a una escuela en el pueblo más grande, situado a unos 10 kilómetros de su hogar. Al principio, Paul se desempeñó bien, llenando su mochila con libros y sueños. Margaret lo miraba con orgullo mientras él, con una sonrisa amplia, le contaba sobre sus lecciones y sus nuevos amigos. Pero con el tiempo, algo cambió. Poco a poco la actitud de Paul hacia sus padres comenzó a deteriorarse.
Los fines de semana, cuando regresaba a casa, ya no era el niño cariñoso que solía ser. En su lugar, había un joven rebelde y desafiante. «No entiendo por qué tienen que ser tan estrictos», solía decirle a su madre con desdén. «No puedo ser quienes ustedes quieren que sea». Margaret y Grimaldo pensaron que era una fase normal de la adolescencia. Ellos habían pasado por algo similar, el resultado de la búsqueda quizá de la identidad de un joven. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, las cosas empeoraron. Paul empezó a desatender sus estudios y a perder el respeto hacia ellos. Una noche, mientras Grimaldo, visiblemente preocupado, propuso: «Quizá deberíamos hacerlo volver al campo, hacerle ver el trabajo duro que conlleva mantener una familia. Tal vez eso lo ayude a valorar lo que tiene». «¿Y si lo ahuyentamos aún más?», Margaret respondió, la angustia evidente en su voz. «No quiero perderlo. Necesitamos encontrar una manera de acercarnos a él, no de empujarlo más lejos». Pero Paul no se dejó amedrentar. La presión de las expectativas y su necesidad de libertad lo llevaron a una ruptura definitiva. Una tarde, tras una acalorada discusión sobre sus responsabilidades sobre todo, Paul decidió que ya no quería seguir viviendo con ellos. «No voy a quedarme aquí como un esclavo en este campo», gritó antes de salir de la casa, dejando a sus padres en un mar de impotencia. Esa escapada marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Paul. Se mudó a la ciudad, donde al parecer había encontrado un trabajo que le permitía sobrevivir. De vez en cuando incluso le enviaba algo de dinero a Margaret y a Grimaldo, pero cada vez que llegaba una carta era como un recordatorio punzante de la distancia emocional que había crecido entre ellos. Mientras tanto, Margaret anhelaba aquellos días de risa, juegos, deseando que su hijo regresara a casa, aunque el tiempo parecía decirle que esa posibilidad se desvanecía cada vez más y más. Sin embargo, nada estaba más lejos de la realidad que eso. Un día un hombre del pueblo recibió por error un documento que lo dejó helado. Era una notificación que informaba que Paul estaba en prisión. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Margaret y Grimaldo. El sufrimiento comenzó en ese instante como una sombra que se cernía sobre ellos, oscureciendo su mundo de súbito. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Margaret, con la voz temblorosa mientras se aferraba a la carta. Sus manos temblaban y sus ojos reflejaban el horror de la situación. Desesperado, Grimaldo tomó la decisión de ir a la ciudad sin pensarlo dos veces. Dejó todo atrás, los campos, las cosechas, incluso su propia salud. «No puedo permitir que mi hijo esté allí. No puedo dejarlo solo en ese lugar. No ahora», gritó mientras montaba en su viejo caballo, sintiendo que su corazón le palpitaba con fuerza. El sol ya comenzaba a descender cuando llegó al pueblo. Con la adrenalina corriendo por sus venas, vendió rápidamente su caballo a un campesino por un precio irrisorio y se dirigió a la estación de autobuses. «Un billete a la ciudad, por favor», le pidió al taquillero, su voz temblando de ansiedad. Cada minuto que pasaba le parecía realmente una eternidad. Una vez dentro del autobús, las horas de viaje se convirtieron en una tortura. Miraba por la ventana los paisajes que conocía desde siempre, que se deslizaban ante sus ojos como sombras, y su mente solo podía pensar en Paul. Recordaba su risa de niño, sus primeros pasos, las noches en las que se habían sentado juntos a contar historias bajo las estrellas. Pero ahora todo eso parecía tan lejano. «Voy a salvarte, hijo», murmuró Grimaldo para sí mismo, con la determinación brillando en su mirada. No importaba cuánto tiempo o esfuerzo le llevara, estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para sacarlo de aquel lugar. En su corazón, el amor de un padre luchaba contra la tristeza de saber que su hijo había tomado un camino muy oscuro. Cuando llegó a la prisión, la angustia lo consumía. Tras pagar una fianza exorbitante, descubrió que Paul debía cumplir 3 meses tras las rejas por un robo en una joyería. «No puedo creerlo», murmuró Grimaldo, tratando de reclamarle pero al mismo tiempo conteniéndose, su voz entrecortada por la desesperación. «Esto es un desastre. ¿Qué ha pasado con nuestro hijo?». Desde ese día comenzaría una odisea muy dolorosa para esta familia. Grimaldo se sumió en una depresión profunda. Su rostro se volvió pálido y sus ojos una sombra de lo que solía ser antes. Andaba por la casa como un fantasma sin poder dormir, atormentado por pensamientos oscuros. ¿Dónde estará mi hijo ahora? ¿Con quién se estará rodeando? ¿Qué tipo de vida estará llevando?
Se repetía una y otra vez en su mente mientras la preocupación lo consumía. Cualquiera en la posición de Grimaldo y Margaret hubieran pensado que un escarmiento así quizá lo frenaría. Sin embargo, las cosas se pondrían aún peor. La noche que Paul salió de prisión, llegó a la casa como un ladrón, escondiéndose de los hombres que lo perseguían por deudas. «Mamá, papá, por favor, no me digan nada. Solo necesito un lugar donde esconderme», imploró, su voz quebrada por el miedo. «¿Pero qué has hecho, Paul?», dijo Margaret, la angustia reflejada en su rostro. «Esto no es vida, hijo. Tienes que cambiar. Tienes que esforzarte por cambiar». Pero Paul no escuchaba. Se acomodó en la casa holgazaneando y pronto comenzó a tramar maneras de perjudicar a los dueños de cosechas y animales. Los robos comenzaron a aumentar y con ellos el peligro que acechaba a sus padres. Un día los vecinos, cansados de su comportamiento, se organizaron y decidieron ponerle fin a su reinado de terror. Lo atraparon en el acto y lo llevaron ante el juez de paz del pueblo. La vergüenza fue abrumadora, para Grimaldo sobre todo, quien se arrodilló en la sala implorando por libertad para su hijo. «Por favor, señor, lo criamos con amor. Esto no es lo que es realmente», suplicó, la voz rota por el dolor. «Lo perdimos en el camino, pero aún hay esperanza. Yo solo robé 5 vacas. La maté y vendí su carne, pero era para pagar mis deudas», dijo Paul con una total despreocupación, desafiando al juez mientras se mantenía erguido, la rabia y el rencor marcados en su rostro. Esa humillación realmente fue insoportable para los padres de Paul. El juez era amigo de Grimaldo y por consideración a él le dio una sentencia de trabajo forzados hasta que pudiera pagar el dinero, lo que los campesinos habían pedido. A regañadientes lo hizo y aún así seguía revoltoso. Lo tenían como un joven que influenciaba a mal a otros jóvenes también. La angustia de Grimaldo crecía mientras Paul continuaba alejándose de ellos, luchando y peleando con los muchachos del pueblo, dejando una estela de problemas a su paso. Un día, de repente Paul desapareció sin dejar rastro, y con él el dinero también de sus padres que habían ahorrado con tanto esfuerzo para sus estudios superiores. «¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado?», Margaret lloraba, sintiendo que el aire se escapaba. Grimaldo la abrazó compartiendo su dolor, mientras la tristeza llenaba su hogar. Paul apenas tenía 20 años cuando se atrevió a hacer esto, traicionando incluso a sus propios padres, quienes solo habían tratado de darle una vida mejor. Margaret y Grimaldo se encontraron atrapados en un ciclo de sufrimiento y desesperanza, sintiendo que el tiempo se les escapaba de entre los dedos. Los días para Grimaldo se convirtieron en un martirio. Cada amanecer era un recordatorio de la ausencia de su primogénito, en un eco doloroso que resonaba en su pecho. La ansiedad y la depresión se instalaron en él como sombras que nunca se desaparecían ni se desvanecían. Las mañanas, una vez llenas de risa y trabajo en los campos, se transformaron en un silencio abrumador. Margaret, viendo la angustia de su marido, intentaba mantenerlo a flote. «Ya volverá, le repetía, aferrándose a una esperanza que cada día se desvanecía más y más. Los paisajes que antes eran alegres, donde los campos de maíz y arroz brillaban bajo el sol, se volvieron un escenario totalmente desolador. El viento acariciaba las hojas, pero su murmullo ya no traía recuerdos felices, sino una tristeza palpable. Grimaldo caminaba entre las hileras de las plantas, con la mirada perdida, sintiendo que el tiempo se detenía frente a él. Las flores que florecían en primavera, antes un símbolo de vida, ahora parecían susurrar secretos amargos. La falta de noticias de su hijo fue como una lenta corrosión de su alma. Margaret lo observaba perder el apetito, su cuerpo debilitándose poco a poco mientras él se sumía en un abismo de melancolía. «Come un poco, amor», decía ella, tratando de forzarle un trozo de pan, pero él apenas podía tragar. La enfermedad llegó como un ladrón en la noche. La gastritis, que había comenzado como un leve malestar, se transformó en un tormento crónico. «Esto es solo un mal rato, cariño», le decía Margaret, intentando consolarlo, pero en el fondo sabía que su esposo estaba sucumbiendo. Los días se convertían en semanas y la luz en sus ojos se apagaba. Finalmente, tras meses de sufrimiento, los médicos confirmaron lo que ambos temían. El daño había progresado y la gastritis se había convertido ahora en un cáncer.
«No hay nada más que se pueda hacer», le dijeron los médicos, y las palabras resonaron en su mente como un golpe devastador, sobre todo para Margaret, quien se desmoronó frente a ellos, sintiendo que el mundo se deshacía a su alrededor. El día fatídico había llegado como un oscuro presagio. Grimaldo, agotado por la batalla, cerró los ojos por última vez aquel día. Su partida dejó un vacío en el hogar, una soledad que resonaba en cada rincón de la casa. Margaret, con el corazón hecho trizas, se encontró sola y desamparada, enfrentándose a un futuro incierto. Los campos, antes vibrantes y llenos de vida, quedaron desolados. Las cosechas de maíz y arroz, así como los frutales en plena temporada, languidecían sin cuidado, abandonadas por la falta de manos que la recogieran. Los jornaleros, al llegar, encontraron un lugar triste y silencioso. Venían a ofrecer condolencias, a buscar trabajo, pero la tristeza en sus ojos reflejaba lo que todos sentían: la pérdida de un hombre que había sido un pilar en la comunidad. «Era un buen hombre», murmuraban, mientras miraban los campos marchitos que una vez habían florecido bajo el amor y el esfuerzo de Grimaldo. Margaret se quedó en medio de ese desolado paisaje, sintiendo el peso de su soledad y la desolación de un hogar que había perdido su razón de ser. La vida que una vez había sido un canto a la esperanza se había convertido en una melodía de nostalgia, y el viento que pasaba entre los árboles parecía llorar junto a ella. Grimaldo había hecho un esfuerzo sobrehumano para dejar a su esposa lo mejor posible. Sabía que su hijo, el ingrato, no iba a volver. Esa dura realidad le había caído como un peso en el pecho, y al final fue la preocupación la que lo había consumido. «No puedo dejarla sola», había murmurado en sus últimos momentos de lucidez, consciente de que la angustia la podría desgastar. El día del entierro fue el más negro de la vida de Margaret. Mientras el viento susurraba entre los árboles, se dio cuenta de que había perdido no solo a su esposo, sino también a su mejor amigo. En la soledad que siguió, encontró consuelo en el último regalo de Grimaldo, un hermoso gato al que llamaron Ocaso por su brillante pelaje naranja. «Tú serás mi compañero», le decía mientras acariciaba su suave cabeza, y Ocaso, con su mirada sabia, parecía entender el peso de la tristeza de su dueña. «Ocaso, tal vez un día regrese nuestro hijo», le decía Margaret en voz baja mientras el gato se acomodaba en su regazo, «pero hasta entonces serás mi única familia». Ocaso, con su andar sigiloso, recorría cada rincón de la granja, explorando con curiosidad. A menudo se perdía en el campo, pero siempre regresaba cuando el aroma de la comida llenaba el aire, buscando calor y refugio. Las tierras de Grimaldo y Margaret estaban divididas en dos partes: la parte sembrada, la granja donde habían trabajado juntos, y la casa donde ahora se sentía muy vacía. Al fondo, el galpón, un espacio de 100 metros cuadrados, albergaba viejas máquinas y herramientas oxidadas. Aunque la propiedad se sentía abandonada, el galpón era un recordatorio de lo que habían construido juntos. Durante los meses siguientes, Margaret se hizo cargo de todo. «Tengo que hacerlo por él», se decía a sí misma, sintiendo que honraba la memoria de su esposo. La rutina comenzó a volver, y la dinámica de la vida se restableció poco a poco. Cada amanecer traía nuevos desafíos, pero también una renovada determinación. «No lo hago por dinero», les decía a los hombres que trabajaban en el campo, «sino porque ustedes también dependen de esto. Cada cosecha es una promesa del futuro para ustedes y para mí». Un día, mientras recogían las verduras en el huerto, uno de los jornaleros, Manuel, se acercó con una expresión de preocupación. «Señora Margaret, ¿está segura de que puede con todo? Podríamos ayudarla más si lo necesita», le ofreció con la voz llena de sinceridad aquel hombre. «Gracias, Manuel, pero con sus jornadas completas me es suficiente», respondió ella con una sonrisa forzada. «Pero debo hacerlo. Grimaldo lo haría por ustedes, no los dejaría trabajar más de la cuenta, y yo también lo haré». En su interior sabía que esta era la forma de mantener vivo el legado de su esposo. Sin embargo, la carga se hacía pesada conforme pasaba el tiempo. Los días se convirtieron en semanas y la vida en la granja continuó como cada día. El aroma de la tierra mojada, el canto de los pájaros al amanecer y el suave murmullo del viento se convirtieron en sus compañeros.
A veces mientras trabajaba en el campo, Margaret miraba hacia el horizonte y se preguntaba si el ingrato de su hijo alguna vez tendría el valor de regresar y aparecerse por ese camino, el camino por el cual se había ido también. Si lo hace, ¿acaso estará aquí para darle la bienvenida?, reflexionaba con una mezcla de esperanza y desconfianza. Por ahora, el gato era su único refugio, su símbolo de amor, una conexión tangible con el pasado. Y así, mientras el sol se ponía sobre las tierras que una vez había compartido con su marido Grimaldo, Margaret se aferraba a su memoria, construyendo un futuro que, aunque incierto, aún podía florecer a pesar de todo. La paz y la tranquilidad de Margaret se desvanecieron un día en el que ella descansaba con ocaso en el porche. Su pequeño gato estaba allí con ella. La tarde estaba tranquila, el sol iluminaba suavemente los campos y el aire olía a tierra fresca tras la lluvia reciente. De repente el sonido de los perros ladrando rompió el silencio. Margaret alzó la vista y a lo lejos vio un hombre lanzando piedras a los animales, intentando ahuyentarlos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ese camino solo lo usaban aquellos que tenían asuntos que tratar con ella, y su corazón se aceleró. ¿Será que sería un hombre que se había confundido de camino o se habría perdido?, pensaba. La figura del hombre se acercaba y a medida que más y más ella podía discernirlo, un aire de desasosiego la envolvía. ¿Quién será?, pensó, barajando teorías en su mente. ¿Un notificador del Estado? ¿Algún vecino en problemas? Todas las posibilidades pasaron por su mente, pero había una que nunca había querido considerar hasta ese momento, la de su hijo. Finalmente el hombre llegó a un par de metros de distancia. En ese momento Margaret se quedó paralizada. Al mirar sus ojos se dio cuenta de que esos ojos eran el reflejo de los de Grimaldo, su difunto esposo. Era Paul. Sin pensarlo corrió hacia él, abriéndole los brazos en un gesto desesperado. «¡Paul! ¡Paul!», exclamó, y en un instante ambos se encontraron en un abrazo desbordante de emociones. «Tu padre», dijo ella, rompiendo a llorar, «ha muerto», le susurró con voz temblorosa. Paul, en un arranque de dolor contenido, rompió en llanto, como un niño pequeño, su cuerpo sacudido por sollozos. Margaret lo sostuvo con fuerza, dejando que sus lágrimas se mezclaran con las de su hijo, mientras él se aferraba a ella como si fuera su único ancla en un mar de desesperación. «Lo siento, mamá, lo siento, no quise hacer todo esto», balbuceó entre sollozos mientras ella lo consolaba, acariciándole el cabello, recordándole las veces en que había hecho lo mismo cuando él era niño. Bajo el suave brillo del sol que se ponía, ambos se acomodaron en el porche. Sus cuerpos exhaustos pero aliviados por el reencuentro, hablaron de todo lo que había sucedido en sus vidas, las dificultades, los fracasos y los sueños rotos. Mientras compartían sus historias, el ambiente se llenó de una calidez que hacía tiempo no experimentaban, pero en el fondo de su corazón, Margaret sentía una sombra de desconfianza. Caminaron hasta el lugar donde su padre había sido enterrado, y allí estaba. Paul se descontroló y comenzó a llorar como un niño. No había nada que pareciera quitarle el dolor, y ante esta escena, Margaret no pudo soportarlo y lo acompañó en el dolor. Al volver a casa, aunque querían olvidar las viejas disputas, no podían ignorar el hecho de que Paul había abandonado su vida, dejándola en un mar de incertidumbres y tristezas. Recordaba cómo había guardado el dinero y las pertenencias valiosas, escondiéndolas cuidadosamente sin que él se diera cuenta. La desconfianza palpitaba en su pecho mientras trataba de centrarse en el momento presente. «¿Dónde has estado todo este tiempo?», le preguntó Margaret, la voz llena de amor pero también de un desasosiego que no podía ignorar. Paul bajó la mirada, las palabras atascadas en su garganta. «No puedo explicarlo, mamá», murmuró mientras el silencio se instalaba entre ellos. Esa noche, mientras la oscuridad caía sobre el campo, Margaret sintió un rayo de esperanza. «Tal vez esto es lo que necesitamos, un comienzo nuevo», pensó acariciando a Ocaso, que se acurrucaba a su lado, pero en el fondo de su ser sabía que las viejas sombras no se desvanecían tan fácilmente. La promesa de un futuro juntos se entrelazaban con el miedo de que esta historia podría repetirse y la vida, con todas sus complicaciones,
estaba lejos de haber terminado. Paul, hasta ese momento, solo aparecía en casa para comer y a veces para dormir. Margaret, preocupada por su bienestar y por lo que podría suceder, decidió avisar a sus vecinos que estuvieran alertas. No quería problemas, sin embargo, el destino tenía otros planes. Una tarde, mientras él se asomaba por la ventana, escuchó a dos vecinos murmurar sobre él. «Ese chico es un delincuente. No me extrañaría que termine en problemas de nuevo», decía uno. «¿Pero tú cómo sabes?» «Me lo ha venido a decir su madre», dijo el otro, con una expresión de desdén. La ira contenida en Paul estalló. Fue y le reclamó a su madre. «¿Acaso me estás vendiendo como un delincuente y no sabes quién soy ahora?», gritó. Sus palabras eran una mezcla de rabia y dolor. Ya no eran las de un joven confundido, sino las de un hombre que había vivido en la oscuridad. La mirada de desdén que le lanzó a los vecinos hizo que se callaran, pero lo que más dolió fue el efecto de las palabras en Margaret. «Paul, por favor, cálmate», intentó ella, levantando las manos en un gesto de paz, pero su hijo la veía como si fuera su enemiga ahora, y el abismo entre ellos se ensanchaba con cada discusión que surgía. Las peleas se volvieron inevitables, cada una más intensa que la anterior. Los reclamos no se hicieron esperar, y Margaret, en un arrebato de desesperación, finalmente confesó el secreto que había guardado durante años. «Ahora entiendo por qué eres así conmigo. Lo haces porque en realidad no eres mi hijo», le dijo ella con mucho dolor en su corazón. Las palabras cayeron como un trueno en el silencio de la casa. Paul quedó paralizado, su rostro se tornó de piedra, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?», balbuceó, como si hubiera recibido un golpe directo en el estómago. La revelación lo dejó aturdido y en un arranque de rabia y confusión salió de la casa, dejándola vacía y llena de ecos. Pasaron más de 3 meses antes de que él volviera nuevamente. Margaret había vivido en un torbellino de emociones, esperando su regreso con el corazón en un puño, sintiéndose culpable y a la vez también ansiosa. Cuando finalmente apareció de nuevo, algo había cambiado en él. La determinación brillaba en sus ojos. «Quiero que te vayas de la casa de mi padre», le dijo con una voz firme que resonaba como a un ultimato. «Esta casa es mía», respondió Margaret, sintiendo como una oleada de incredulidad la inundaba. «Tu padre me dejó aquí y siempre dijo que este lugar sería mi hogar». «No me importa lo que digas», replicó Paul, con una frialdad que atravesó el alma de su madre. «Siempre será mía. Mi padre me lo prometió. Tú no eres parte de esto». Las palabras de Paul eran como dagas y la desesperación creció en el pecho de Margaret. «¿Cómo puedes hacerme esto? Te crié. Te amé como si fueras mi propio hijo», exclamó, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en su voz. «No eres mi madre», gritó Paul, y esas palabras fueron un balazo en el corazón de Margaret. En ese momento las bases de su mundo se tambalearon, y todo lo que había creído se desmoronó. La casa, que alguna vez había sido un refugio de amor y calor, se convirtió en un campo de batalla. «Te doy un día para que salgas de aquí con tus cosas, porque yo venderé todo y me iré de este lugar. Tú no eres mi madre, y lo que estoy haciendo ahora, dándote tiempo, es solo por lo que alguna vez sentí por ti», declaró Paul, con una frialdad que cortaba como el viento gélido que soplaba en aquel atardecer. El cielo, cubierto de nubes amenazantes, reflejaba el tormento que se desataba en el interior de aquella casa. El invierno frío había llegado, y con él también el peor momento en la vida de Margaret. «Yo soy tu madre, no me puedes hacer esto», exclamó Margaret, sintiendo cómo la indignación y la tristeza se entrelazaban en su pecho. «El hecho de que no te haya engendrado no significa que no lo sea. Te crié cuando tu madre te abandonó con tu padre, cuando nadie más quiso hacerse cargo de ti. Probablemente tú seas la razón de todo esto», replicó él, su voz resonando en el aire como un eco hiriente. El viento ululaba afuera, como si la naturaleza misma se uniera al conflicto que se desarrollaba entre ellos. Margaret se quedó desconcertada, buscando en sus ojos algo de la conexión que una vez tuvieron. «¿Qué estás tratando de decir?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. «Que eras la amante probablemente, y por eso mi madre me dejó», lanzó Paul, su mirada fría y distante. El insulto golpeó a Margaret como una tormenta repentina.
«No puedo soportar esto más», gritó ella cansada por sus agravios. «Tu madre se fue con otro hombre y dejó a tu padre solo. Esa es la verdad. Tanto te jactas de lo que crees y ahora mira lo que me estás haciendo», dijo, las lágrimas brotando de sus ojos. Paul por un instante se detuvo y algo en su expresión se quebró. Unas lágrimas rodaron por sus mejillas. Realmente la verdad le había dolido, pero su voz se mantuvo firme. «Gracias por todo, pero mañana no quiero verte en esta casa. Vete para el galpón, si no yo mismo te llevaré». Margaret sintió cómo la culpa la devoraba por dentro. No quería hacer problemas, pero la noche se cernía sobre ellos como un manto oscuro. Al día siguiente recogió sus pocas pertenencias, pero cuando Paul se acercó, tomó lo poco que había logrado reunir y casi la arrastró. «No seré malo contigo», dijo. Su tono era más suave, pero su determinación se mantenía. «Allá está el galpón, puedes usarlo si quieres. Está fuera de los límites de las tierras de mi padre». Con un gesto brusco, tomó al gato ocaso y lo colocó en sus brazos, un recordatorio del amor que aún le quedaba. Margaret sintió que su corazón se rompía al aceptar su destino. Con las manos temblorosas tomó sus cosas y se dirigió al galpón, un lugar que había sido un refugio de recuerdos y trabajo arduo. Caminó por el sendero que la conducía allí, sintiendo el frío de la tierra y el viento helado en su rostro. No podía imaginar cómo pasaría la noche en aquel lugar, pero no tenía otra opción. Cada paso era un recordatorio de su soledad, mientras el cielo se oscurecía, llenándose de sombras y presagios de una tormenta inminente. Al llegar al galpón, el silencio la envolvió y el eco de sus pensamientos resonó entre las viejas herramientas y los recuerdos de días mejores. Aislada en el galpón, la soledad envolvía a Margaret como un manto pesado. Los recuerdos la invadieron como un torrente imparable. El aroma del pan recién horneado en la cocina, las risas compartidas con Grimaldo, los días de trabajo arduo en el campo. No podía imaginar qué había hecho mal, solo sabía que había sido echada de la casa, de las tierras que había cuidado y cultivado durante años. Era como si el corazón de su hogar se hubiera desgajado, dejándola varada en un lugar que ya no era suyo. Mientras el amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y lilas, vio a Paul desde la distancia. Él se movía nervioso, presentando la propiedad a varios interesados, pero no conseguía comprador. Cada vez que lo miraba, una mezcla de tristeza y enojo le oprimía el pecho. Ella había creado esos recuerdos, había puesto su alma en cada rincón de aquella casa y ahora él estaba allí, tratando de despojarla de todo. Los días pasaron en el galpón, donde improvisó una pequeña cocina con lo que pudo encontrar. Afortunadamente, el dinero de la última cosecha aún estaba en su poder, lo que le había dado un respiro en medio de la tormenta que se cernía sobre ella. Conversaba con Ocaso, su pequeño gato, quien se convirtió en su único confidente y compañero. «Hoy será un buen día, Ocaso», le decía, aunque sabía que la esperanza se desvanecía como la luz del día. Esa mañana, mientras el sol se alzaba, decidió salir a desayunar al pueblo. Se sintió aliviada por un instante, caminando por las calles empedradas, donde el bullicio de la gente le recordaba que aún había vida más allá de su desconsuelo. Después de dar de comer a Ocaso, partieron juntos hacia el mercado, un pequeño ritual que le otorgaba una pizca de normalidad y algo de distracción para su mente tan ofuscada. Al caer la tarde volvió al galpón, con el corazón latiendo en un compás de incertidumbre. Se recostó en el heno, el suave olor a hierba le trajo recuerdos de los mejores días, y la nostalgia la abrazó con fuerza. Cerró los ojos deseando que el tiempo pudiera retroceder, que pudiera revivir aquellos momentos felices con su amado Grimaldo. A la mañana siguiente, al salir para hacer sus quehaceres, se acercó a la casa, pero al cruzar el umbral, la encontró vacía, como un caparazón despojado de su esencia. Quizá Paul debería estar en el notario cerrando la venta, pensó resignada, sintiendo cómo el desasosiego le invadía nuevamente. Sin embargo, al irrumpir en la casa y dirigirse a su antigua habitación, algo la detuvo. En el velador encontró los papeles de la casa, abandonados y olvidados. Un impulso la llevó a tomar la decisión de ayudar. Quizá esto cambie las cosas, se dijo a sí misma con la esperanza latente de que, de alguna manera, pudiera hacer que Paul comprendiera lo que estaba a punto de perder.
Con determinación decidió llevarlos al notario, sin saber que esa acción desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Tras una hora de camino, Margaret llegó al notario con el corazón hecho un puño. Al entrar en la oficina, allí estaba Paul, charlando con un hombre adinerado que estaba por concluir la venta. El ambiente era tenso y ella podía sentirlo en el aire. Estaba pesado y electrizante. Era su turno. Con determinación se acercó a Paul, quien la miró con desdén cuando le extendió los papeles. «Sin esto no podrás vender, Paul», dijo ella, intentando mantener la voz firme a pesar del nudo que tenía en la garganta. La sorpresa en su rostro se mezcló con un aire de desprecio. Margaret sintió cómo sus esperanzas se desvanecían con su actitud, pero sabía que debería hacer lo correcto. El notario los hizo pasar a su oficina y ella quedó de pie al fondo, lista para ayudar con cualquier detalle. Había estado en la granja toda su vida, conocía cada rincón, cada secreto de la tierra que había cultivado, pero también había un secreto que temía salir a la luz, uno que podría cambiarlo todo. El notario, tras revisar los documentos, alzó la voz. «Señor Paul de la Cruz, los papeles están en orden, pero hay un problema». «¿Un problema? ¿Cuál?». Paul, con el rostro tenso, miró al notario con incredulidad. «Me temo que la propiedad no está a su nombre para empezar». «Sí, yo eso lo sé, pero mi padre ya murió, así que yo soy el único heredero. Si es por mi madre, ella está de acuerdo en lo que yo voy a hacer». Dijo esto y lo miró de reojo a ella, quien simplemente asintió al escucharlo. «No, amigo, la propiedad no está a nombre de ella. Este documento revela la voluntad de su padre por una sucesión natural». Paul frunció el ceño, cada vez más desconcertado. «¿Cómo así? Yo soy el único heredero». «Me temo que no, mi amigo, porque su padre antes de morir dejó la propiedad al señor Ocaso de la Cruz y nombró como su cuidador y albacea a doña Margaret de la Cruz, es decir, a su madre». Margaret sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mirada de Paul se tornó en rabia y confusión. «¿Me está diciendo que no soy el único hijo de mi padre? Pero si mi madre es estéril y no tuvo más hijos». «Si puedes traer a tu madre, ella nos aclarará ese asunto», respondió el notario con calma. Pero Margaret ya había entrado en el torbellino de pensamientos y emociones que se habían presentado en la ocasión. El empresario que había venido a comprar la propiedad, visiblemente aburrido por la situación, anunció que ya no compraría nada. Margaret respiró hondo. El peso de la verdad la asfixiaba. Cuando ingresó, su voz sonó entrecortada. «Ocaso, este gato es un regalo de tu padre», dijo ella señalando al pequeño gato. La humillación que sintió Paul era indescriptible. «Di algo, Margaret». Paul la miraba con furia y desesperación. «No tengo nada que decir. Es la voluntad de tu padre, y yo no tengo nada más que objetar», respondió ella, tratando de mantener la compostura mientras el dolor la atravesaba. Aunque ella era consciente que jamás se habría esperado que su marido hubiera hecho una cosa tan fuera de lo común, aunque ahora no sonaba tan descabellado cuando veía que había sido mejor que el gato fuera el dueño de todo a que se quedase en manos de su hijo. Al final él no sabría valorar nada y Ocaso simplemente quería un lugar para vivir mejor. La revelación de que Grimaldo, en un intento desesperado por proteger a su esposa, había dejado todas las propiedades a nombre de un gato, la dejó sin palabras. Un gato registrado con nombre y apellido se había convertido en el símbolo de sacrificio y del amor que había compartido con su difunto esposo. Después de ella, nadie más podría heredar nada. La sala estaba en silencio, el aire cargado de incredulidad y tensión. Paul, sin saber si reír o llorar, sintió que su mundo se desmoronaba. Mientras la rabia y el desprecio luchaban dentro de él, la realidad se volvía cada vez más absurda. La mirada de su madre, llena de tristeza y fortaleza, lo confrontaba. «¿Es este el legado que quieres dejar?», parecía decirle. Realmente había despojado a la mujer que lo había criado de su propio hogar, solo para descubrir que su vida había sido toda una ilusión. En ese instante Paul se dio cuenta de que las cosas nunca más serían como antes. El galpón, la casa, la tierra, todo se desvanecía en una niebla de confusión y traición. La ira contenida se transformó en algo más profundo,
una mezcla de dolor y una búsqueda de redención, no solo para él, sino también para su madre. Margaret tomó a su gato Ocaso y salió de regreso hacia su casa mientras Paul, con desesperación en la voz, le rogaba que le dejara cambiar la documentación. Su arrepentimiento, a pesar de ser evidente, no lograba convencerla. Ella se detuvo, lo miró con firmeza y esta vez, con mucho dolor en su pecho, le dijo: «Eres un hombre ya, y eres osado. Ya sabrás cómo conseguir lo tuyo». Con esas palabras, se dio media vuelta y tomó un auto hacia la entrada de sus tierras. Al llegar, Margaret se sintió más decidida que nunca. Contrató jornaleros, capataces y guardianes para asegurar la siembra y la cosecha de ese año. Con cada acción se reafirmaba en su papel como protectora de la herencia que su difunto esposo había dejado sobre el gato, pero más que todo, sobre ella. Sabía que debía honrar su memoria y aunque la carga era pesada, estaba dispuesta a cargarla sola. Ese mes logró recuperar su casa, aunque el vacío de Paul seguía presente en cada rincón. Solo supo de él cuando escuchó que había vuelto a caer en prisión. Con una mezcla de tristeza y compasión, le enviaba comida y algunas pertenencias de su padre, esperando que en algún momento de su ser él se arrepintiera de sus decisiones. Pero con el tiempo la esperanza se convirtió en una ilusión y las cartas regresaban sin respuesta. La historia de Margaret y Paul nos recuerda que las decisiones que tomamos no solo afectan nuestro destino, sino también el de quienes nos rodean. El amor y el sacrificio pueden ser malinterpretados y la búsqueda de reconocimiento puede llevarnos por caminos oscuros. Al final, la verdadera fortaleza no radica en aferrarse a lo material o en la venganza, sino en encontrar la capacidad de seguir adelante, de aprender a amar incluso cuando hay dolor y de valorar las raíces que nos han formado. La vida, con sus giros y sorpresas, nos enseña que el verdadero legado es el amor que damos y la compasión que mostramos, incluso en los momentos más difíciles. Qué impactante historia, mis queridos amigos y amigas, suscriptores y suscriptoras, seguidores del canal y visitantes. Sin lugar a dudas, una profunda reflexión que nos dejará pensando por un buen tiempo probablemente. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y si llegaste hasta acá, déjame un mensaje para saludarte en el próximo video. Da una vuelta por el canal y disfruta de más historias como estas. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, en tu canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida. ¿Qué tal esta historia, amigos? Verdaderamente me ha dejado con una profunda reflexión. Espero que a ti también. No te muevas, porque aún tengo una historia más para ti. ¿Qué viene a continuación?